El calor sofocante de agosto en Guadalajara parecía intensificarse dentro de los muros de piedra del orfanato San Vicente, establecido en 1892 por las Hermanas de la Caridad. El edificio de 3 pisos con sus pasillos interminables y ventanas estrechas se alzaba en la colonia americana, rodeado de jardines que alguna vez fueron hermosos, pero que ahora lucían descuidados y marchitos. Lucía Mendoza, la nueva directora del orfanato, había llegado apenas 3 meses atrás desde la Ciudad de México, a sus 38 años, con una reputación impecable en la administración de instituciones de caridad. Había sido enviada específicamente para modernizar el orfanato y prepararlo para una inspección federal que determinaría si la institución continuaría recibiendo fondos del gobierno. Aquella mañana del 15 de agosto de 1927, Lucía había contratado a Fernando Campos, un fotógrafo local, para tomar retratos oficiales de las niñas del orfanato. Era parte de los nuevos registros que el gobierno federal exigía en documentación fotográfica de cada menor bajo custodia estatal. «Quiero que las niñas luzcan presentables», había instruido Lucía, la hermana Teresa, la monja anciana que llevaba más de 30 años en el orfanato. «Que se pongan sus mejores vestidos y que peinen bien su cabello. Esta fotografía irá a los archivos nacionales». La hermana Teresa asintió lentamente, sus ojos grises velados por cataratas incipientes, mostrando una expresión difícil de descifrar. «Como usted ordene, señora directora. ¿Quiere que también traigan sus muñecas? A las niñas les gusta posar con ellas». «Por supuesto», respondió Lucía distraídamente mientras revisaba papeles. «Eso las hará lucir más naturales y felices». Lo que Lucía no sabía era que la hermana Teresa había dudado antes de hacer esa sugerencia, mordiéndose el labio inferior como si estuviera a punto de añadir algo más, algo importante. Pero finalmente, la anciana monja se retiró en silencio, arrastrando sus pies por el pasillo de piedra. Fernando Campos llegó puntualmente a las 10 de la mañana con su pesado equipo fotográfico, una cámara de placas de gran formato, un trípode de madera maciza y varias cajas con placas de vidrio vírgenes. Era un hombre meticuloso de 45 años, con bigote bien recortado y anteojos de montura metálica que constantemente ajustaba sobre su nariz. «Buenos días, señora Mendoza», saludó mientras montaba su equipo en el patio principal del orfanato. «He elegido este lugar porque la luz de la mañana es perfecta. Las niñas se verán hermosas». Lucía observó cómo el fotógrafo preparaba meticulosamente su cámara, ajustando el enfoque y comprobando la exposición. Alrededor de las 10:30, la hermana Teresa comenzó a traer a las niñas en grupos pequeños. Había 8 niñas en total, con edades que iban desde los 5 hasta los 14 años. Todas vestían sus mejores ropas, vestidos a cuadros y rayas, algunos con delantales blancos, otros con lazos grandes en el cabello, y cada una, tal como había sugerido la hermana Teresa, sostenía una muñeca perfectas, murmuró Fernando mientras las organizaba para la fotografía. «Las más altas atrás, las pequeñas adelante, y ustedes dos pueden sentarse en el suelo». Lo que llamó inmediatamente la atención de Fernando fue la calidad excepcional de las muñecas. En un orfanato que claramente sufría de falta de fondos, con paredes descascaradas y muebles desvencijados. Estas muñecas eran extraordinariamente elaboradas. Parecían muñecas de porcelana europeas, del tipo que solo las familias acomodadas podían permitirse. «Son hermosas muñecas», comentó Fernando mientras ajustaba su cámara. «¿Quién se las dio?» «A las niñas». La hermana Teresa, que observaba desde un lado, respondió con voz baja: «Han estado aquí desde siempre, desde antes de que yo llegara». Fernando notó algo más. Mientras observaba a través del visor de su cámara, las niñas sostenían las muñecas de una manera extraña, casi rígida, como si las muñecas fueran muy pesadas o como si tuvieran miedo de dejarlas caer. Y ninguna de las niñas sonreía. A pesar de sus lazos y vestidos bonitos, todas tenían expresiones serias, casi melancólicas. «Vamos, pequeñas», animó Fernando. «Sonrían para la fotografía». Pero las niñas permanecieron inmóviles, con sus rostros graves. Una de las más pequeñas, una niña de unos 5 años, con enormes lazos blancos en el cabello, comenzó a sollozar suavemente. «No quiero sostener a Victoria»,
susurró la niña. Ella me habla por las noches y me da miedo. Silencio, Rosita, ordenó la hermana Teresa con voz cortante. Sabes que no debes decir esas cosas. Fernando y Lucía intercambiaron miradas desconcertadas, pero el fotógrafo decidió proceder. Muy bien, todos quietos. No se muevan durante 10 segundos. Destapó el lente, contó mentalmente hasta 10 y volvió a taparlo. Perfecto, Anne ya está. Las niñas parecieron relajarse inmediatamente, como si se hubieran liberado de una gran tensión. Varias soltaron sus muñecas rápidamente, dejándolas caer al suelo con un sonido sordo que pareció demasiado pesado para simples juguetes de porcelana y tela. «Tengan cuidado», exclamó la hermana Teresa. «Recojan sus muñecas inmediatamente». Pero las niñas retrocedieron, ninguna queriendo tocar las muñecas que yacían en el suelo del patio. «Qué extraño», murmuró Fernando mientras guardaba la placa expuesta en su caja. «Señora Mendoza, creo que tengo todo lo que necesito. Revelaré esta placa esta tarde y le traeré las copias mañana». Esa noche, en su estudio fotográfico, ubicado en una casona antigua del centro de Guadalajara, Fernando Campos preparó su cuarto oscuro. El revelado de placas fotográficas era un proceso delicado que había perfeccionado durante más de 20 años de carrera. Sumergió la placa de vidrio en la solución reveladora y observó cómo, gradualmente, la imagen comenzaba a aparecer. Primero las formas generales, luego los detalles más finos. Era una buena fotografía, bien expuesta y enfocada. Pero a medida que la imagen se volvía más nítida, Fernando sintió que algo no estaba bien. Acercó más la lámpara de luz roja y se inclinó sobre la bandeja en las muñecas. En la fotografía, las muñecas que sostenían las niñas no se veían como juguetes. Sus rostros tenían una calidad diferente, más realista, más inhumana, y sus ojos, esos ojos de vidrio que debían ser simples y fijos, parecían estar mirando directamente a la cámara con expresiones que variaban sutilmente entre una muñeca y otra. Fernando se quitó los anteojos, los limpió y volvió a mirar. No era un defecto de revelado ni una ilusión óptica. Había algo profundamente perturbador en esas muñecas. Pero lo que realmente heló su sangre fue un detalle que no había notado al tomar la fotografía. En el fondo, apenas visible en una ventana del segundo piso del orfanato, se distinguía claramente el rostro de una mujer joven observando la escena. Una mujer que definitivamente no estaba allí cuando tomó la fotografía. Fernando pasó la placa a la solución fijadora con manos temblorosas y salió del cuarto oscuro. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar con claridad. A la mañana siguiente, decidió no llevar personalmente las copias al orfanato. En su lugar, envió a su asistente Ramón, un joven de 18 años, que ayudaba en el estudio. «Solo entrégale este sobre a la señora directora», instruyó Fernando, «y vuelve inmediatamente». Ramón regresó 2 horas después, pálido y visiblemente alterado. «Señor Campos», dijo con voz temblorosa, «algo muy extraño está pasando en ese orfanato». «¿Qué quieres decir?». «Cuando llegué, había un gran alboroto. Todas las monjas estaban reunidas en el pasillo del segundo piso. Escuché gritos y llantos. Una de las niñas pequeñas, creo que se llamaba Rosita, había aparecido muerta en su cama esta mañana». Fernando sintió que se le helaba la sangre. «¿Muerta? ¿Cómo?». «Nadie lo sabe. La encontraron acostada en su cama, con los ojos abiertos, sosteniendo su muñeca contra su pecho. El médico que la examinó dijo que no había signos de violencia ni enfermedad. Simplemente dejó de vivir». Esa misma tarde, Lucía Mendoza llamó a Fernando pidiendo que viniera al orfanato inmediatamente. Cuando llegó, la encontró en su oficina, rodeada de archivos antiguos, con la fotografía que había tomado el día anterior sobre su escritorio. «Señor Campos», dijo Lucía sin preámbulos, «necesito que me diga exactamente qué vio cuando tomó esta fotografía». Fernando se sentó lentamente. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque después de lo que le sucedió a Rosita, decidí investigar la historia de este orfanato, y he descubierto cosas». Que en su voz se quebró,
cosas que nunca debieron ocultarse. Lucía abrió uno de los archivos antiguos. Este orfanato fue fundado en 1892 por las Hermanas de la Caridad, como le mencioné. Pero lo que no sabía es que antes de ser un orfanato, este edificio era una casa de maternidad clandestina. Fernando frunció el ceño. ¿Una casa de maternidad? Un lugar donde mujeres de familias acomodadas podían dar a luz en secreto a hijos no deseados, bebés que nadie reclamaría jamás. Según estos registros, entre 1885 y 1892 nacieron aquí más de 50 bebés, y ninguno de ellos fue registrado oficialmente. ¿Qué les pasó a esos bebés? Lucía tragó saliva con dificultad. La mayoría fueron adoptados por familias que pagaban grandes sumas de dinero, pero según testimonios que encontré en estos documentos, al menos 8 bebés nunca salieron de este edificio. Simplemente desaparecieron de los registros. Fernando sintió un nudo en el estómago. ¿Y las muñecas? Eso es lo más perturbador. Lucía empujó la fotografía hacia él. Mire con atención los rostros de las muñecas, señor Campos. Realmente mírelos. Fernando se puso sus anteojos y estudió la fotografía bajo la lámpara del escritorio. Aumellidau, que observabau. Un horror creciente se apoderó de él. Los rostros de las muñecas, vistos de cerca y con detenimiento, no eran simples rostros de porcelana pintada. Había detalles demasiado precisos, demasiado realistas. Las mejillas con textura de piel real, los párpados con pequeñas pestañas que parecían haber crecido naturalmente. Los labios con un color que no era pintura, sino algo más orgánico. «Dios mío», susurró Fernando. «Estas no son muñecas normales». «No», confirmó Lucía con voz quebrada. «Creo que son algo mucho peor. Esta tarde, después del incidente con Rosita, ordené que trajeran todas las muñecas a mi oficina. Quería examinarlas más de cerca, y cuando toqué una de ellas, extendió sus manos temblorosas. Estaba tibia, señor Campos, como si tuviera temperatura corporal». Fernando retrocedió instintivamente. «Eso es imposible». Llamé al padre Cristóbal, el párroco de la iglesia de San Francisco. Él conoce la historia de este lugar mejor que nadie. Vendrá esta noche para hacer lo que sea necesario. A las 8 de la noche, el padre Cristóbal llegó al orfanato acompañado por 2 acólitos y cargando una maleta con los elementos necesarios para realizar un exorcismo. Era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. «Señora Mendoza», saludó gravemente. «He sido párroco de esta zona por 35 años. Siempre sospeché que este lugar albergaba algo oscuro, pero las Hermanas de la Caridad se negaron a permitir cualquier investigación. Ahora que usted está a cargo, finalmente podremos enfrentar lo que sea que esté aquí». Lucía lo guió hasta el salón principal donde había reunido las 8 muñecas, colocándolas en fila sobre una larga mesa. Las niñas del orfanato habían sido enviadas a dormir temprano, custodiadas por la hermana Teresa y las otras monjas en un ala completamente diferente del edificio. Fernando, quien había insistido en estar presente, sintió un escalofrío al entrar en la habitación. Las muñecas, iluminadas solo por velas, proyectaban sombras inquietantes en las paredes, y aunque sabía que era imposible, hubiera jurado que sus ojos lo seguían mientras caminaba. El padre Cristóbal se acercó lentamente a la mesa, estudiando cada muñeca con detenimiento. «Estas no son posesiones demoníacas comunes», dijo finalmente. «Son recipientes». «¿Recipientes de qué?», preguntó Lucía. «De almas», respondió el sacerdote. «Almas de bebés que murieron en circunstancias traumáticas. Cuando un alma infantil es arrancada violentamente de su cuerpo y no encuentra paz, a veces busca un refugio, un lugar donde pueda sentirse contenida y segura. Estas muñecas fueron creadas específicamente para ese propósito. ¿Quién haría algo así?» Fernando apenas podía creer lo que escuchaba. «Alguien que entendía artes oscuras muy antiguas», explicó el padre Cristóbal. «Alguien que quería preservar algo de esos bebés, quizás por culpa, quizás por amor pervertido, o quizás por propósitos aún más siniestros». El sacerdote comenzó a preparar el ritual. Dispuso agua bendita, sal consagrada
y abrió su misal en páginas específicas. Lo que voy a hacer es peligroso. Voy a intentar liberar estas almas para que puedan encontrar finalmente su descanso. Pero primero, necesito saber la verdad completa sobre lo que sucedió aquí. Como respondiendo a su declaración, una de las puertas del salón se abrió lentamente. En el umbral apareció la hermana Teresa, apoyándose pesadamente en su bastón, con el rostro surcado de lágrimas. «Yo lo sé», dijo con voz temblorosa. «Yo lo sé todo. He cargado con este secreto durante 30 años, y ya no puedo más». Los tres la observaron mientras la anciana monja se acercaba lentamente. Cada paso parecía costarle un gran esfuerzo. Cuando llegué a este lugar en 1897, solo 5 años después de que se convirtiera en orfanato, las muñecas ya estaban aquí. La madre superiora de entonces, Sor Margarita, me contó la verdad antes de morir. Se sentó con dificultad en una silla, mirando fijamente a las muñecas. La mujer que dirigía la casa de maternidad antes de 1892 se llamaba Guadalupe Santana. Era una partera reconocida en Guadalajara, pero también practicaban otras cosas. Brujería, aunque ella lo llamaba conocimiento ancestral. Cuando los bebés morían, cosa que sucedía frecuentemente debido a las condiciones insalubres y a ciertos procedimientos que se realizaban, Guadalupe no los enterraba como debía. La hermana Teresa hizo una pausa, respirando con dificultad. Ella creía que los bebés, sin bautizar y sin nombre propio, quedaban atrapados entre mundos. Así que comenzó a crear estas muñecas, usando no solo porcelana y tela, sino también su voz se redujo a un susurro. También partes de los bebés muertos, un mechón de cabello real tejido con el pelo de la muñeca, fragmentos de hueso molido mezclados con la porcelana, cenizas de piel mezcladas con la pintura. Fernando sintió que iba a vomitar. Lucía había palidecido completamente. ¿Por qué las hermanas de la caridad permitieron que las muñecas permanecieran aquí?, preguntó el padre Cristóbal con voz dura. Al principio, no sabían lo que eran. Cuando finalmente descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. Las niñas del orfanato habían formado vínculos con las muñecas, y cada vez que intentaban destruirlas o llevárselas, las niñas se enfermaban gravemente. Una incluso murió cuando trataron de quemar su muñeca. «Como Rosita», murmuró Lucía. Rosita estaba aterrorizada de su muñeca. Continuó la hermana Teresa. Había comenzado a tener pesadillas. Decía que la muñeca le susurraba cosas horribles por las noches. Pero cuando intenté separarla de la muñeca, la niña se puso histérica. Y ahora sollozó abiertamente. Ahora está muerta. El padre Cristóbal se acercó y puso una mano sobre el hombro de la anciana monja. «No es su culpa, hermana. Usted ha sido prisionera de estas circunstancias, tanto como las niñas. Pero esta noche, con la ayuda de Dios, pondremos fin a esto». Se volvió hacia Lucía y Fernando. «Necesito que traigan leña del jardín y la apilen en el patio. Vamos a necesitar una hoguera». Durante la siguiente hora, trabajaron en preparar una gran pira en el centro del patio del orfanato. El padre Cristóbal insistió en que debía ser hecha solo de madera de árboles frutales, específicamente naranjos que crecían en el jardín abandonado. «La madera de naranjo tiene propiedades purificadoras», explicó mientras bendecía cada tabla con agua consagrada. Cuando todo estuvo listo, poco después de la medianoche, trajeron las 8 muñecas una por una y las colocaron sobre la pira. A medida que cada muñeca era añadida, el aire en el patio parecía volverse más denso, más pesado. Fernando, quien había traído su cámara por alguna razón que no podía explicar, sintió una repentina urgencia de tomar una última fotografía. Montó rápidamente su equipo y capturó la imagen de las 8 muñecas dispuestas sobre la leña, con el padre Cristóbal de pie junto a la pira, crucifijo en mano. El sacerdote comenzó a recitar en latín, rociando la pira con agua bendita. Luego, con gesto solemne, acercó una antorcha a la madera. Las llamas prendieron rápidamente, creciendo hasta envolver completamente las muñecas. Y entonces comenzó algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. De la hoguera surgieron sonidos, no el crepitar normal del fuego, sino algo que parecían llantos de bebés, primero débiles,
luego cada vez más fuertes y desesperados. El aire se llenó de ese llanto múltiple, 8 voces infantiles gritando simultáneamente. «No tengan miedo», ordenó el padre Cristóbal, elevando su voz sobre el llanto. «Son las almas liberándose finalmente. ¡Continúen!». Pero entonces vieron algo que desafió toda explicación racional. Sobre las llamas comenzaron a formarse figuras translúcidas, 8 formas pequeñas, infantiles, que parecían forcejear para liberarse del fuego. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», gritó el padre Cristóbal, trazando la señal de la cruz en el aire. «Ordeno que estas almas sean liberadas de su prisión y se les permita ascender a la luz del Señor». Las formas translúcidas dejaron de forcejear y entonces, una por una, comenzaron a elevarse, ascendiendo desde las llamas hacia el cielo estrellado. A medida que se elevaban, los llantos se transformaron en algo diferente, algo que casi podría describirse como risas o suspiros de alivio. Pero quizás lo más inquietante fue lo que descubrió en los archivos municipales. Entre 1897 y 1927, un total de 17 niñas habían muerto en el orfanato, todas entre las edades de 5 y 14 años. Y según los registros médicos, ninguna había muerto por causas naturales o enfermedades identificables. Simplemente dejaron de vivir. Casi siempre mientras sostenían sus muñecas. Rosita, la niña que murió el día después de la fotografía fatídica, fue la última. Después del exorcismo y la destrucción de las muñecas, no hubo más muertes misteriosas en el orfanato. En 2015, durante una renovación de los apartamentos, los trabajadores descubrieron algo bajo los cimientos del edificio, una pequeña cripta oculta que contenía los restos de 8 bebés, cada uno envuelto en telas que alguna vez fueron blancas, pero que ahora estaban manchadas de púrpura. Con ellos estaban fragmentos de lo que parecían ser muñecas primitivas, hechas de trapo y madera, predecesoras de las elaboradas muñecas de porcelana que vendrían después. Esa noche, los vecinos del edificio reportaron algo extraordinario por primera vez en décadas. No escucharon llantos ni pasos en los pasillos. El edificio, que siempre había tenido una atmósfera pesada y opresiva, pareció aligerarse de repente. La fotografía original de 1927 permanece en los archivos históricos de Guadalajara, catalogada bajo Fauna tu San Vicenci, Colección Campos. Se exhibe ocasionalmente en exposiciones sobre la historia de Jalisco, pero solo la versión retocada digitalmente, donde las anomalías han sido borradas. La versión original, con todas sus perturbadoras revelaciones, permanece guardada en bóvedas climáticamente controladas, vista solo por investigadores con permisos especiales. Y aquellos que la han visto, que han mirado directamente a los ojos de esas muñecas que no eran muñecas, que han distinguido las figuras espectrales en el fondo, que han ampliado la imagen lo suficiente para ver los pequeños rostros gritando reflejados en ojos de porcelana, todos coinciden en una cosa: hay algunos secretos que la fotografía captura demasiado bien, algunas verdades que hubiera sido mejor dejar en la oscuridad. Porque en esa imagen de niñas vestidas con sus mejores ropas, sosteniendo muñecas bajo el sol de agosto de 1927, se capturó algo más que un momento en el tiempo. Se capturó la evidencia física de que las almas pueden ser aprisionadas, que el amor puede transformarse en tormento, y que a veces los juguetes que damos a los niños contienen mucho más de lo que podemos ver a simple vista. La pregunta que persiste, la que mantiene despiertos por la noche a quienes conocen la historia completa, es esta: ¿cuántas otras muñecas antiguas, en cuántos otros orfanatos, casas y museos alrededor del mundo, contienen secretos similares? ¿Cuántas otras almas infantiles permanecen atrapadas, esperando que alguien finalmente vea la verdad y las libere? Porque la fotografía no miente. Y a veces, lo que captura es más real y más aterrador que cualquier cosa que podamos imaginar.